Un pueblo que se arma de conocimiento y acción garantiza los cambios. A continuación presentamos para usted Derechos y Deberes, con su conductor, el licenciado Sidney Blanco. Gracias por participar. Buenos días, amigos, amigas, bienvenidos a un nuevo programa de Deberes y Derechos. Generalmente hay una situación en nuestro país que nos causa mucha preocupación y es la delincuencia. Pero cuando hablamos de delincuencia generalmente nos referimos también a las pandillas, a las extorsiones, a los asaltos, a los secuestros. Pero hay otro tipo de delincuencia que sospechamos que tiene mucha presencia en nuestro país y es la delincuencia generada por actos de corrupción, la corrupción de los funcionarios públicos. Últimamente, en virtud de la publicidad de los patrimonios de algunos funcionarios, muchos hemos quedado escandalizados. Y digo esto porque aunque se trata de funcionarios con altos sueldos, por los cargos que ostentan como ministros, diputados, magistrados, etcétera, podría pensarse de que hay justificación para tener estos incrementos patrimoniales. Pero quiero hablarles desde mi propia experiencia. Yo soy un funcionario también de alto nivel en la Corte Suprema de Justicia, soy magistrado de la Corte Suprema de Justicia y sé obviamente lo que gano conforme a la ley, porque también hay que hacer una distinción de que aquí hay un rumor generalizado de que en el Ejecutivo, a los funcionarios del Ejecutivo se pagan al margen de la ley unos complementos salariales distintos a los que expresamente da la ley. Es decir, los salarios de los funcionarios públicos aparecen en la ley de presupuesto y eso es lo que deberíamos de recibir. Sin embargo, se ha conocido de casos, investigaciones periodísticas. Yo recuerdo que el periódico El Faro hizo unas amplias investigaciones sobre los complementos o sobresueldos que se reciben desde el Ejecutivo para distintos funcionarios, de manera que reciben dineros en efectivos que no se declaran, no pagan impuestos y que sirve, según las investigaciones periodísticas del Faro, para complementar el salario que legalmente les corresponde. Esto podría estar ocurriendo también en otras instituciones del Estado, en donde se destinan dineros para completar los salarios que, de acuerdo a la ley del presupuesto, pueden ser considerados bajos. Yo quiero decirles de que, en mi caso personal, yo quiero ponerme de ejemplo de que el salario que recibo es un salario aceptable, $5,000. Luego se descuentan cerca de $1,000 de impuestos, te quedan $4,000 y luego la deuda que tengo por un carro que compré, deuda de $20,000, y que eso me descuentan un promedio de 500 y algo dólares, y luego la manutención de la familia, el colegio, los médicos, gastos de alimentación, gastos de esparcimiento, los gastos cotidianos en casa, etcétera. Significa de que este salario, que aparentemente puede ser considerado alto, más bien dicho es considerado alto si nos ponemos a comparar con los salarios mínimos de los trabajadores, obreros, etcétera, es relativamente alto. Bueno, con las disculpas del caso, porque tenemos problema aquí en la cabina y no sé si se escuchó lo que dije inicialmente, pero estaba hablando acerca de que los sueldos de los funcionarios, por muy alto que sea el cargo, no es suficiente para revelar unos incrementos patrimoniales en periodos tan cortos. Y contaba mi propia experiencia. Mi salario decía que es un salario aceptable, muy bueno, digamos, como magistrado de la Corte Suprema de Justicia,
pero si eso le descontamos lo que tenemos que pagar de renta y luego la manutención de los hijos, los medicamentos, los colegios, la ropa, el esparcimiento, la salida, los paseos que necesariamente tenemos que dar. Todo eso, en realidad, si vamos descontando a ese salario, finalmente nos puede quedar para ahorro muy poco dinero. Ningún funcionario público en El Salvador, por muy alto que sea el cargo, puede tener la capacidad para comprar como producto de su propio salario, por ejemplo, viviendas de $300,000 en adelante. Es materialmente imposible. Solo producto del salario es materialmente imposible adquirir bienes más allá de $150,000. Es materialmente imposible, a menos que tenga otros ingresos. Pero si no los tiene, ningún funcionario puede decir que como producto del ahorro de su salario por el cargo, pudo adquirir bienes más allá de $150,000. Y lo digo en mi situación personal. En mi situación personal, que a estas alturas de la vida, 54 años, no tengo una casa propia. Estoy ahora, a través de un préstamo que he solicitado recientemente, dedicado a construir una modesta casa de $80,000, con una cuota que espero poder pagarla siempre durante 25 años. Esta es la realidad. El dinero del salario va generalmente destinado a los hijos, a los gastos en alimentación cada vez más caros, colegios, y ahí se va todo el dinero que un funcionario pueda ganar. De manera que es difícil creer que los funcionarios, repito, por muy alto que sea el cargo, puedan adquirir viviendas más de $150,000, a menos, repito, que tenga otros ingresos lícitos o que se trate de una familia con otros ingresos. Claro, los bienes que yo personalmente tengo son bienes heredados por mi padre, que mi padre a su vez los heredó de su propio padre en 1950, y esos son los bienes que actualmente tengo, y ahora que estoy iniciando la posibilidad de construir una casa. Con esto lo que quiero evidenciar es que los funcionarios públicos que viven una vida ostentosa con unos bienes totalmente desproporcionados a sus ingresos es motivo para que sean investigados. En nuestro país, creo que más allá de la delincuencia callejera y de la que realizan las pandillas, tenemos que ponerle mucha atención al problema de la corrupción en sus distintos campos, tanto la corrupción política como la corrupción de la administración pública, la corrupción privada, la corrupción militar, la corrupción policial, la corrupción judicial. Creo que en todos estos ámbitos, que son los distintos tipos de corrupción, debemos de prestarle mayor atención. Y el pueblo juega un papel importante. Esto no se trata de que los funcionarios encargados de combatir la corrupción tienen que hacer su papel. No, los ciudadanos. Hay disposiciones en el Código Procesal Penal que habilitan la persecución por parte de los ciudadanos o asociaciones de ciudadanos legalmente constituidas para combatir delitos tales como la corrupción. Bueno, de ese tema vamos a hablar un poco, y he invitado para que podamos charlar sobre este tema a un colega, amigo, juez, que ya ha estado con nosotros aquí en estos mismos micrófonos. Él es juez del Tribunal Tercero de Sentencia, Juan Antonio Durán, conocido cariñosamente como Tony Durán, que también está dedicado exclusivamente a la judicatura y a la docencia, que es una de las actividades permitidas para los jueces. Muchas gracias, Tony, por aceptar la invitación, y Tony siempre ha estado dispuesto a venir a compartir los micrófonos para contar las experiencias y compartir sus conocimientos. Gracias, Tony. Sumamente honrado. Buenos días a todas y todos por esta invitación, magistrado Blanco, don Sidney, don Edward. Gracias por la invitación, y
Y sí es importante reflexionar sobre este tema, ¿verdad? Porque normalmente los cañones de la justicia penal se destinan a atacar a los gorriones. Parafraseando a Winfried Hassemer, un profesor alemán, que dice que en este tema no podemos disparar con cañones a los gorriones, ¿verdad? Los cañones hay que dispararlos hacia donde están ese tipo de problemas. Y estos temas de corrupción están vinculados directamente con la delincuencia de cuello blanco, están vinculados directamente con el tema del lavado. Bueno, y sobre esto es lo que vamos a hablar. Gracias, don Edward, por esta invitación. Yo creo que el tema de la corrupción es un problema mundial, ¿no? No hay países que estén, digamos, vacunados contra este flagelo. Ni la FIFA. Ni la FIFA. Creo que futbolísticamente hablando nos podemos dar cuenta. En algunos países quizás es más evidente, más grotesco, más burda la corrupción. Y quizás en estos países, los países más pobres, es donde más golpea el tema de la corrupción, porque la corrupción o los enriquecimientos de los funcionarios se traduce o tiene sus efectos en la negación de los derechos fundamentales de los ciudadanos, en la negación de la salud o en la prestación de deficientes servicios, en la negación de la educación o en la deficiente prestación de esos servicios, la negación de la seguridad o la deficiente prestación de los servicios. Entonces esto está íntimamente ligado con la corrupción. Aparte de eso, la corrupción genera una disminución en los incentivos para invertir, porque en la medida en que dentro prácticamente de las reglas se establece una comisión como producto de la corrupción, se genera un incremento en los costos de la inversión y consecuentemente tiene su propio impacto. Además, se trata de negocios riesgosos cuando están basados en la corrupción, más allá de los riesgos que podría generar negocios lícitos basados en las leyes, en las reglas legales. La corrupción tiene una incidencia fuerte en la prestación de los servicios básicos. Y digo que en pueblos como los nuestros, pobres, de gente muy necesitada, yo creo que este tema no tiene que ideologizarse. Este tema no es tema político partidario. Yo creo que los ciudadanos, los que sufren, unos más que otros, el golpe de la ausencia de servicios como la salud, la educación, el trabajo, el desempleo, la inseguridad permanente que tenemos porque no hay recursos para llevar seguridad. Todo esto pareciera tal vez que no tiene nada que ver con la corrupción, pero es una consecuencia directa de la corrupción. Además, cuando hay corrupción, el Estado se desorganiza porque las leyes creadas por las propias autoridades no son en realidad respetadas. Vamos a hablar ahora sobre una serie de delitos contra la administración pública, específicamente relacionados con la corrupción, y vamos a hablar también sobre la posibilidad que tienen los ciudadanos, porque yo creo que los ciudadanos no deben ser ajenos a este fenómeno. Hace poco en una conferencia a la que me invitaron de una iglesia, de la Universidad Luterana, que estaba ahí don Dagoberto Gutiérrez, muy conocido aquí por estos medios, yo estaba exponiendo una sentencia de inconstitucionalidad relacionada con la ley contra actos de terrorismo. Y una de los que estaban ahí presentes me hizo varias preguntas relacionadas con la sentencia. Pero había una que me preguntó que por qué nos dejamos dominar por las maras o las pandillas. Entonces yo le dije que bueno, esa pregunta era más dirigida a don Dagoberto, que tiene más habilidad intelectual que yo para explicarlas. Y entonces Dagoberto dio una respuesta que me pareció aplicable a lo que estamos haciendo aquí también. Le dijo, nos dejamos
dominar por las maras porque nosotros nos dejamos dominar, no los funcionarios. Somos nosotros los ciudadanos los que debemos de tener incidencia en la construcción del país. Nos dejamos dominar por las maras porque nuestra vecina o los hijos de nuestra vecina andan en pandillas y no hacemos nada por evitarlo, por denunciarlo. Nos dejamos dominar por las maras porque queremos que otros resuelvan los problemas y que no actuamos. Y entonces él lo que insistía era la responsabilidad de los ciudadanos, porque los funcionarios corruptos se sienten cómodos tal como están. En la medida en que se permita el ejercer la corrupción, pues ellos, los funcionarios, no harán mayor cosa. Son los ciudadanos los que debemos de exigir y debemos de unirnos en este tema, porque aquí no importa si es de Arena, de PDC, de PCN, del FMLN o de cualquier otro partido político, no importa. Es un flagelo que nos afecta a todos, absolutamente a todos, desde los más grandes hasta los más pobres. Y a estos últimos todavía les afecta mucho más. A mí me parece que hay una confusión mental respecto a que el pleito de los ciudadanos se deriva en que no juzguemos a los de Arena, no juzguemos a los otros, no. Miren, deberíamos de exigir transparencia y combate a la corrupción al funcionario corrupto, sin importar de qué partido o qué cargo tenga. Y debemos de combatir la corrupción en cualquier tiempo, de los funcionarios actuales, de los funcionarios del periodo pasado, de los funcionarios del anterior gobierno, de los funcionarios del anterior partido. Debemos de combatir la corrupción. Y yo creo que aquí también los empresarios también tenemos que investigarlos, los empresarios, no solo por los actos de corrupción, sino por promover la corrupción que realizan ellos o que podrían estar realizando ellos. Yo creo que aquí es los ciudadanos los que tenemos que unirnos. Y yo en este programa quisiera no más explicar cuáles son las rutas que establece el ordenamiento jurídico para poder perseguir esta clase de delitos. ¿No te parece, Tony, Sí, en este punto? sí, yo creo que sí hay una enorme responsabilidad de la ciudadanía, pero también de los funcionarios, porque creo que es un gran reto para los funcionarios, me incluyo en mi papel de juez, recuperar la credibilidad y la confianza de la gente, porque la gente puede estar viendo la corrupción y no denuncia, como porque ¿para qué voy a denunciar si no les van a hacer nada? Entonces hay necesidad también que el Estado, que los funcionarios también se comprometan o nos comprometamos con combatir este flagelo, ¿verdad? Naciones Unidas tiene una convención contra la corrupción, en el ámbito interamericano también. Tú has señalado el enorme impacto que genera este problema de la corrupción cuando se destina este dinero hacia el bolsillo del funcionario, hacia sus cuentas, y se descuida la escuela, se descuida el hospital, se descuidan las viviendas, se descuidan tanta actividad que tiene el Estado para la satisfacción de las necesidades de la población. Entonces, pero el punto es, ante esa pasividad de los funcionarios y ante esa complicidad incluso de quienes les corresponde perseguir este tipo de delitos, ¿qué puede hacer la ciudadanía? Han habido ejemplos bastante impresionantes en el mundo. El caso de Italia con la mafia, que la mafia iba agarrada de la mano de la corrupción. Y la gente, bueno, el caso del juez Falcone, que sufrió un atentado terrible, dinamitada una carretera para matarlo a él, pero la gente reaccionó y se tiró a las calles. La gente se volcó en contra de la mafia y en contra de la corrupción. Y el ejemplo de Guatemala también, ¿no? Haber visto que esa famosa línea donde había temas de corrupción
en el ámbito de las aduanas, y que el dinero de las aduanas, de los pagos de los empresarios, no se iba a las arcas del Estado, sino para el bolsillo de los funcionarios. Bueno, eso fue como un escándalo, un secreto a voces, y la gente en Guatemala reaccionó, se cansó de la corrupción, se cansó, se indignó, dijo, no más. Y bueno, todavía el expresidente se aferró y dijo, no, yo voy a continuar, yo no pertenezco a esto, pero los elementos indiciarios lo vinculaban directamente. El pueblo insistió, se volcó a las calles, paralizó Guatemala, y eso hizo que finalmente él renunciara, y también vemos el comportamiento tanto de la fiscalía como de los jueces, un papel heroico, un papel, bueno, llamémosle, he utilizado quizás de manera exagerada la expresión heroica, pero es lo que lo que le corresponde hacer. Aunque si vemos un mensaje a García, el famoso ensayo de este escritor estadounidense, héroe es el que hace lo que le toca hacer, porque lo que nos corresponde hacer, ¿verdad?, es lo que cuesta, ¿verdad? Entonces, lo que estamos obligados a hacer. Alguien diría, mire, no, pero él hizo lo que le tocaba, y no. Pero es que lo que pasa es que estamos tan acostumbrados a no cumplir con nuestras obligaciones, ¿ah? Pueden estas ser pequeñas o pueden ser estas grandes, pero el que hace lo que le corresponde sin renegar, sin poner excusas, eso es formar el carácter. Ahí critica en este ensayo de un mensaje a García que las escuelas y los colegios se encargan de instruir a los niños, pero no en formarles el carácter. Lo importante es formarnos el carácter, y si un pueblo no tiene carácter, lo pisotea. Si un pueblo no ha formado su carácter en no permitir y en no tolerar el hecho de que funcionarios se estén apropiando del dinero, lo van a seguir pisoteando, Entonces se trata de que realicemos acciones en contra de esto. Le ponemos 8 años a alguien porque se robó un celular, y eso es lo que nos indigna como jueces. Viene acusado el cipote que le puso la pistola a su compañera de la universidad sin conocerse, y la cipota lo reconoce en la universidad. Hay evidencias, hay todo, y la ley que señala para el robo agravado cuando es cometido con arma, de 8 a 12 años de prisión por un celular que costará en el mercado negro $40, sacado de ahí $600, dependiendo del tipo, del modelo. Pero la ley no se fija en eso. La ley es durísima, pero ¿por qué solo es para el descalzo? ¿Por qué solo para es decir, en esto parecería que en el tema de la justicia hay como dos clases sociales: los vulnerables, a quienes les cae todo el peso de la ley, y los intocables, a los que no se les puede ni siquiera cuestionar en el ejercicio de la libertad de expresión el origen de sus patrimonios. No se les puede ni siquiera cuestionar actos de corrupción. Son cuestiones, son sinvergüenzadas, realmente, son sinvergüenzadas, ¿verdad? En muchas cosas, en cualquier otro país, esto indignaría a la gente. En cualquier otro lado, si vemos nosotros hoy, gracias a las redes sociales, podemos ver cómo están los diputados en Finlandia, que tienen que hacer hasta cola para ir a lavar la ropa, en los lugares donde se lava ropa. De ahí va el diputado con su saquito de ropa sucia de la semana. Estoy hablando de saco de ropa sucia del diputado para ir a lavar y hacer cola donde todo el pueblo lava. Ese es parte de una formación cultural tremenda. Creo que es un reto tremendo
tremendo el que tenemos nosotros para incidir en lo que podemos, ¿verdad? En nuestro trabajo y en nuestros hijos. Yo creo que debe ser una vergüenza para los hijos ver a su papá que de manera incomprensible incrementa su patrimonio. Y ojalá que estos hijos tengan la conciencia y que sepan distinguir, porque si no, lo que estaríamos haciendo es perpetuando la corrupción. Y aquí, perdóname que te interrumpa, Sidney, pero el problema es que eso se convierte en un modus vivendi. Es un estilo de vida en el que la gente lo ve normal. No hay anormalidad en el hecho de que yo me aproveche de las arcas del Estado, ¿ah? Desde la pequeña cosa en el que yo ponga a mi subalterno a lavarme el carro, o que yo me lleve el agua cristal de la oficina para mi casa, o el papel higiénico, desde lo más sencillo, ¿eh? Hasta lo más grande. Es decir, aquí el tema de la corrupción, si eso se convierte como aquella famosa frase salvadoreña que tenemos, ¿verdad? Que suena grotesca, ¿verdad? Pero se parafrasea esto que dicen: Dios dijo, aquí los dejo, para que el más vivo se aproveche del más. Mala palabra. Parecería que esa es como la forma de vida halagada, ¿verdad? Como que, y eso es el problema, que los hijos perciben, porque cuando se trata en el aspecto de la criminología, del asociacionismo diferencial, la teoría de la asociación diferencial, una forma que se ve es que el crimen se aprende, y el crimen se aprende en ámbitos de intimidad, en espacios cerrados de intimidad. Ahí aprendemos a delinquir, en esos espacios. Y si eso es lo que se aprende, entonces ya el valor de lo que tú estás destacando pasa como un antivalor. Pasa como un antivalor. O sea, ser bueno es malo. Ser honrado es malo. Es decir, es un reto muy, muy serio. Tratar de recomponer la escala de valores, el sistema de valores, y sobre todo en estos casos de la delincuencia de cuello blanco, porque todo esto, el tráfico de influencias, el peculado, la malversación, la desobediencia, el incumplimiento de deberes, los actos arbitrarios, todo eso se vuelve normal entre los funcionarios, y esa viveza, esa astucia es admirada y es envidiada y es imitable. Y yo quiero ser como aquel vivo, que anda su gran carrazo y que tiene su gran casota, porque eso es lo que se aprende, y la honradez se ve mal vista. Entonces la escala de valores, tanto a nivel individual como a nivel colectivo y social, se ve mal. Está invertida y se ha perdido esa conciencia, y mientras no reactivemos eso, mientras no nos indignemos, esto va a seguir operando así, el dejar hacer, dejar pasar de los funcionarios, salvo que venga alguna presión externa, un fiscal va a actuar. Bueno, hay muchos delitos en el Código Penal relacionados con la corrupción, que los clasifican en los delitos contra la administración pública. Tú estabas mencionando algunos, pero yo creo que es importante un poco desglosarlos. En primer lugar, tenemos el peculado. El peculado es apropiarse de dinero, un dinero que recauda o custodia el funcionario o empleado público, y está sancionado con una pena muy importante de 12 a 15 años de prisión. Todo aquel funcionario que se apropia de dinero que tiene bajo su responsabilidad comete el delito de peculado. El otro delito es delito de concusión. Este es aquel funcionario que obliga a otro a dar o prometer a él dinero u otra utilidad lucrativa. Este delito está sancionado con pena que va de 3 a 6 años de prisión. El delito de negociaciones ilícitas. Se trata de aquellos funcionarios que por razón del cargo intervienen
en la realización de una subasta, de un contrato, de una licitación, y que él participa en la misma, ya sea directa o por otra persona. Yo creo que esto se podría estar produciendo con frecuencia, en donde los funcionarios encargados de llevar adelante estas contrataciones públicas o licitaciones, por interpósita persona, participan en esas actividades, adquiriendo finalmente beneficios económicos, así como también está contemplado como negociaciones ilícitas aquellos funcionarios que en un contrato, en un suministro, en unas licitaciones, aceptan comisiones, porcentajes de dinero o dádivas que ofrecen los interesados. Esto podría ser común no solo en la administración pública central, sino incluso en los municipios, toda vez que se producen licitaciones de obras públicas. Es común escuchar de una tal comisión que requiere el funcionario. Y obviamente al establecer una comisión, esto incrementa el valor de la obra y consecuentemente lo que se genera es una disminución de las cantidades de obras que deberían realizarse, y lo que se realizan son, como digo, contratos riesgosos, porque la corrupción, la contratación en donde media la corrupción, son contratos de riesgos en realidad, y está incrementado en el valor de la obra todos estos riesgos. El otro delito dentro del catálogo de delitos contra la administración pública está la exacción, que es aprovecharse de los cargos para realizar unos cobros ilegales de un impuesto, de una tasa o de una contribución, empleando para ello mecanismos no autorizados por la ley. Luego está otro delito que se llama el delito de cohecho propio, que es solicitar o recibir dádivas o cualquier otra ventaja, o aceptar la promesa de una retribución para hacer algo contrario a sus deberes, para no hacer o para retardar un acto indebido propio de sus funciones. Esto también podríamos encontrarlo dentro de la administración pública. Y está el cohecho impropio, que es aquel que cobra por realizar lo que tiene que hacer. Es decir, le pagan, además del salario que ya tiene, el usuario le paga por lo que tiene que hacer o por lo que ya hizo. Es decir, que recibe en este caso dobles remuneraciones económicas, la legal, que es la que recibe de su salario, y la ilegal, que es la que le paga un tercero por haber realizado lo que le correspondía hacer, por dictar una resolución judicial, que la resolución puede estar impecable, bien motivada, puede estar muy bien fundamentada y es la que corresponde al derecho, pero que sin embargo se ha hecho motivado por dinero. También está el delito de malversación. El delito de malversación es aplicar los fondos de manera diferente a los que está destinado. Y si además hay un provecho personal, la pena se aumenta. Por otro lado, existe el delito de enriquecimiento ilícito. Este es un incremento patrimonial no justificado. Yo en este delito quiero detenerme un poco. El artículo 240 de la Constitución, esto está en la Constitución, establece el tema del enriquecimiento ilícito y regula que este delito solo podrá ser perseguido. Dice, los juicios por enriquecimiento sin justa causa solo podrán incoarse dentro de 10 años siguientes a la fecha en que el funcionario o empleado haya cesado en el cargo cuyo ejercicio pudo dar lugar a dicho enriquecimiento. De manera que penalmente solo se puede perseguir a los funcionarios dentro de los 10 años siguientes a la fecha en que cesó en el cargo. Esto por un lado, pero por otro lado también, en mi opinión, este es un tema que no está resuelto, pero en mi opinión, la ley de extinción de dominio, que extingue los bienes obtenidos ilícitamente, estos pueden hacerse en cualquier tiempo en que se hayan cometido los enriquecimientos ilícitos. De manera que, aunque después de 10 años no podamos perseguir penalmente porque la Constitución lo prohíbe, eso no impide a que se puedan quitarle los bienes
al funcionario que los adquirió de manera ilícita. Sin importar los tiempos, podemos, por decir algo, comenzar a perseguir los bienes de los funcionarios obtenidos ilícitamente desde los años 90, que aunque penalmente no se pueda perseguir porque la Constitución los considera prescritos, pero sí se pueden, de acuerdo a la ley de extinción de dominio, que tiene un efecto retroactivo y que no prescriben, bajo el argumento de que aquellos bienes adquiridos ilícitamente nunca lo obtuvieron bajo un justo título y por lo tanto no pertenecen al legítimo patrimonio y pueden ser susceptibles de expropiación, digamos, o de extinción a favor del Estado. Sí, y en este punto quizás lo importante de esta ley, que como tú bien lo has señalado, que aunque la ley ha entrado en vigencia y que por regla general rige a futuro, en el caso de esta ley se trata de una ley de orden público que conforme al 21 de la Constitución tiene un efecto retroactivo, es decir, puede verse hacia atrás como tú bien lo señalas. Retrospectividad también se habla en esto, en la doctrina, pero quizás el punto aquí es también que si bien hay una jurisdicción de extinción de dominio, la promoción de la acción no la puede ejercer el juez, sino que eso le corresponde también a la Fiscalía. Se creó una unidad especializada de extinción de dominio y es ella a quien le corresponde también la promoción, investigar y promover la acción. Claro, pero en esto hay que hacer algunas matizaciones, porque mucha gente puede decir, bueno, si es que el fiscal es el que no actúa, si es que el fiscal es el único que puede actuar, es que el fiscal... Yo creo que tenemos que descubrir nuevas rutas en donde no necesariamente tengamos que ir al fiscal. ¿Y cuáles son esas rutas que convendría descubrir? En el artículo 107 del Código Procesal Penal, ahí se establece la figura del querellante. El querellante es un abogado que representa los intereses de la víctima. Es un acusador particular, no un acusador público como es el fiscal, sino que es un acusador particular. Toda víctima de un delito puede contratar un abogado para que actúe como querellante. Pero ¿qué pasa cuando las afectaciones a los bienes jurídicos son de carácter difuso, que nos afectan a toda la colectividad, como los delitos contra el medio ambiente, la paz pública, también los delitos contra la corrupción, que tendría que analizarse? Podrían ser promovidas las acciones por querellantes o por ciudadanos particulares. Este artículo 107, inciso 3, establece que cualquier ciudadano o cualquier asociación de ciudadanos legalmente constituidas puede acusar por delitos oficiales a cualquier funcionario cuando se trate de violaciones a derechos fundamentales o cuando se cometan contra el sufragio o cuando se cometan con intereses difusos o de la colectividad. En esto también hay que resaltar lo que la Sala de lo Constitucional dijo en la sentencia del 23 de diciembre de 2010, en la que señala ahí esta posibilidad. Ya de manera jurisprudencial se ha establecido entonces que la víctima tiene derecho a esa persecución, a esa tutela a través del derecho penal, ¿verdad? Porque se trata aquí de la protección de los derechos de la víctima conforme lo regula el 2, inciso 2 de la Constitución, pero en esto hay que también resaltar la mora legislativa, porque la Sala de lo Constitucional lo tiró a nivel jurisprudencial. Dijo la Sala que independientemente de cómo se llame, si esto va a ser una figura de un acusador, de un querellante, si va a ser un querellante autónomo, independiente porque conforme se reguló en el 98, la figura del querellante era un querellante adhesivo que se subía a la acción promovida por la Fiscalía, es decir, siempre tiene la llave la Fiscalía, pero a partir de la sentencia se reconoce que si hay pasividad de la Fiscalía, si hay negligencia, si el requerimiento, si la denuncia nunca la presenta, si nunca promueve la acción y la denuncia queda engavetada, el querellante, acreditando algunas circunstancias, puede promover por sí solo
esa acción penal. La sala no sugiere el nombre, ¿verdad? Porque dice que independientemente de la nominación a que se le dé, lo importante es que la víctima tenga acceso. Y en este punto es donde hay mora legislativa, es decir, el legislador no ha adecuado nuestro código para adaptarlo de una manera más clara, pues para que los jueces no tengamos ninguna duda en ese punto, ¿verdad? Y no sea una carga más a la víctima estar acreditando todos esos aspectos y tratando de convencer al juez a partir de la sentencia que puede promover la acción por sí sola. Entonces, creo que en esto también hay que señalar ese punto de la mora de los legisladores en adecuar el Código Procesal Penal para reconocer la figura del querellante autónomo en este caso. Sí, pero yo creo que esta preocupación debe ser motivo de reflexión por parte de los ciudadanos, y yo la ruta la veo relativamente clara, porque los ciudadanos estarán preguntando, bueno, ¿qué hacemos entonces para combatir la corrupción? Promuevan acciones penales. Lo primero que se tiene que hacer es ir a la fiscalía a denunciar un acto de corrupción. Obviamente la fiscalía le solicitará elementos o buscará los elementos para poder sustentar una acusación. Y yo creo que es importante porque ningún juez obviamente va a condenar a nadie por mucha fama de corrupto que tenga si no llevan elementos verificables, comprobables, constatables, visibles, testimonios, documentos, informes, datos registrales, cuentas bancarias, etcétera. Pero eso, obviamente, el ciudadano no está obligado a realizar personalmente esa recolección de las pruebas. Puede hacer lo que podría hacer, pero luego la fiscalía es la encargada de poder realizar las investigaciones. Si la fiscalía, en el plazo de 4 meses después de la denuncia, no realiza nada, se puede acudir a reclamar ante el fiscal superior para exigirle que el fiscal realice la investigación y promueva la acción. Pero si a pesar de eso hay negativa del fiscal, el querellante puede ir directamente a los tribunales. De eso se trata esta sentencia que dictó la Sala de lo Constitucional, que no se pueden despreciar el derecho fundamental de acceso a la justicia frente a la negativa de un fiscal. Y yo creo que tenemos que pensar en rutas alternativas cuando el fiscal se niega, por las razones que sea, a promover la acción penal, sino que debemos de acudir a los tribunales a señalar a los funcionarios corruptos y a dar elementos de juicio y a contribuir eficazmente en comprobarles la corrupción. Y yo creo que estos temas de corrupción, obviamente aquí podemos encontrarnos corruptos inteligentes y corruptos grotescos, ¿no? Estos grotescos son aquellos que evidencian la riqueza que han tenido, que compran bienes no pueden justificar que son públicos, que no pueden justificar sus incrementos, que no tienen otros ingresos distintos a los que genera su salario. Y como ya dije, el salario de ningún funcionario alcanza para adquirir bienes más allá de $150,000. Eso te lo digo, a menos que no tenga hijos, que no tenga compromisos de ninguna naturaleza o que tenga otros ingresos. Es que de lo contrario, ningún otro funcionario, a menos, repito, que tenga acciones en una empresa o que se dedique a otras actividades lícitas. Ahora, y ahí yo creo que es válida la respuesta de Dagoberto Gutiérrez cuando le preguntan por qué nos dejamos dominar por las pandillas. Porque nosotros queremos, los ciudadanos. ¿Por qué hay funcionarios corruptos? Porque los ciudadanos queremos, los toleramos. Y a veces los ciudadanos se debaten en ideas, rechazándose mutuamente personajes. No, persigan a fulano, no, persigan al otro, no, ¿por qué no persiguen al otro? Miren, debemos ser
en este tema unidos, todos los ciudadanos de cualquier color político. Y yo creo que a propósito de la clase política, que es la como más visible en materia de corrupción, la clase política, digamos, si el deterioro al que han llegado, mucho tiene que ver el tema de la corrupción. La incredulidad de la ciudadanía en la clase política está relacionada con la corrupción. Y yo creo que los dirigentes políticos deben ser honestos y vigilar también a los miembros de los partidos políticos. Yo no concibo cómo un presidente de la República, de cualquier gobierno, pueda tolerar dentro de su gabinete funcionarios que se enriquecen de manera desproporcionada en poco tiempo y mantenerlo en el cargo. Yo no concibo cómo un funcionario de alto nivel tolera actos de corrupción cometidos por su correligionario, con quien se sienta al lado, con quien aparece en público, cuestionado duramente por actos de corrupción. O sea, eso a mí me parece inconcebible. Es hasta falta de honestidad tolerar la corrupción de nuestros correligionarios políticos, el que se sienta al lado del presidente, el que lo acompaña, y que luego empiezan los medios de comunicación un poco a investigar y descubren unos enriquecimientos no justificados. Y yo creo que también el tema debemos investigar, o los ciudadanos debemos de interesarnos por el tema de la corrupción de los propios empresarios. Me parece que tenemos aquí una empresa privada voraz, que se ha enriquecido de manera desmedida y en tan corto tiempo a costa de los elevados precios en los productos y en los servicios. Sí. Es increíble. Y todos esos comportamientos también son corrupción, ¿verdad? Así como las dos caras de la moneda, el corrupto y el corruptor. La evasión de impuestos, el tener doble contabilidad, el maquillar la contabilidad de una empresa. Eso es un acto de corrupción, ¿verdad? Y eso al final termina afectando pues a la gente. Lo que pasa es que también es duro porque hay un círculo vicioso. El empresario no quiere pagar impuestos porque los impuestos que pagan van para la corrupción de los funcionarios. Entonces el empresario, ¿verdad?, dice, mire, si pago impuestos, este dinero lo van a destinar, en lugar de para ayudar a la población, para otros fines, para la corrupción. Entonces ahí se genera un círculo vicioso. Entonces es de reconvertir ese círculo vicioso en un círculo virtuoso, pues que nosotros, los franceses a este tema de los impuestos le llamaron contribución, porque se trata de ciudadanos y todos contribuimos para la cosa pública. Pero aquí hace falta una ética política, una ética ciudadana de elevados estándares para poder salir de esta crisis. Y yo creo que tenemos que insistir en los distintos ámbitos. Por ejemplo, en la educación, jóvenes universitarios que, digamos, pagan al compañero para que le haga el trabajo y aparentar frente al profesor de que este trabajo fue producto de la dedicación de todos, cuando hay uno que se la lleva de vivo y paga. El plagio. O ya no digamos el que le paga al profesor para que lo pase. Y todo esto, costumbres se van creando. Luego al salir de la universidad, cree que la mejor manera para meterse en el mercado laboral es conseguir una buena recomendación de un diputado o de un partido político, y que es la vía más fácil para obtener en corto tiempo dinero, mucho más dinero del que podría obtener sacrificándose, estudiando, haciendo las cosas como tiene que hacerlas, ¿no? A mí con frecuencia vienen a
a mi oficina gente a pedirme trabajo o a que yo les recomiende, les digo no. Y les cuento mi propia historia, que vine de un pueblo sin apellido y sin influencias, sin conectes, como dicen, ¿no? Sino a formarme yo mismo y a llegar hasta donde he llegado por mis propios esfuerzos, sin tener que acudir a partidos políticos, a amigos que me ayuden. Yo creo que esto debe de incentivar a los jóvenes a que deben de estudiar mucho, dedicarse, y que esta es la mejor vía. Y además de eso, a contribuir en el combate a la corrupción. A mí me alegra mucho, porque también hay que resaltarlo, jóvenes universitarios que se acercan a mí y muestran preocupación, que no les gusta cómo va el país, que no les gusta la clase política, que no les gusta la administración de justicia, que están ansiosos por promover cambios, que están con muchas ganas de salir a las calles y a protestar y a exigirle a los gobernantes. Que esta exigencia también debe de, digamos, trasladarse a los propios ciudadanos, porque es curioso que a veces los ciudadanos se comprueban actos de corrupción de funcionarios, vienen elecciones, maquillan con publicidad a ese funcionario y lo vuelven a elegir. Aquí tenemos muchos funcionarios desde hace muchísimo tiempo con unos incrementos patrimoniales y que se han mantenido en los cargos gracias al pueblo que los ha electo. Entonces yo creo que nos falta también educación y nos falta conciencia. Aunque la Constitución dice que los partidos políticos son el instrumento, es decir, la vía para accesar al poder, yo esto casi lo invierto. Los partidos políticos utilizan al pueblo como instrumento, como instrumento para mantenerse en el poder. Y esto que es duro, que golpea, tiene por objetivo nada más despertar las conciencias de los ciudadanos, de la capacidad que puedan tener para contribuir a los cambios y para exigir a los funcionarios y para pedir o no volver a elegirlos a estos funcionarios contra quienes se ha comprobado enriquecimientos no justificados. Entonces la responsabilidad finalmente recae en el propio pueblo. Has oído, obviamente que sí, ¿no? Que solo el pueblo salva el pueblo. Y también los pueblos tienen los gobernantes que se merecen, que es duro. De manera que esperamos que los ciudadanos en algún momento despierten, que no se hagan distinción de qué clase de corrupto combatir, si el rojo, si el tricolor, si el verde, si el azul, sino que la corrupción en general es un mal generalizado que debe ser combatido sin importar los colores a los que pertenecen estos corruptos. Y obviamente los funcionarios, algunos funcionarios, muchos funcionarios, estamos dispuestos a retomar la palabra a los ciudadanos cuando se decidan hacerlo. Así es, el corrupto llega hasta donde el pueblo lo deja, hasta donde el pueblo le permite. Creo que sí, y afortunadamente, bueno, algunos dicen, y con razón, ¿y por qué antes, ahora que está cierto gobierno, por qué antes se toleraba? Hemos tenido unos avances en el tema de promovidos, hay que reconocerlo, por la propia izquierda, avances respecto al acceso a la información pública. Es que antes no se conocían estos temas. La Corte Suprema de Justicia históricamente se había cerrado a proporcionar cualquier información relacionada con el patrimonio. Imagínate el tema de la partida secreta que manejaba. Sí, las partidas secretas que se han manejado siempre en casa presidencial, que no estamos hablando de 1,000, 3,000, estamos hablando de millones. Sí, son prácticas institucionalizadas ya, o sea, son arraigadas ya. Y los nuevos gobiernos se consideran con derecho propio también, porque estas malas prácticas que se han manejado siempre y que ya no se permiten, dicen, ¿y por qué antes sí y ahora ya no? Porque es parte también de ir
reconduciendo el rumbo del país, ¿verdad? Reconociendo la vida nacional, ¿verdad? Que todo eso era destinado hacia, bueno, es un secreto a voces. Yo creo que hay, bueno, ya vimos que en el Código Penal hay distintos delitos y las penas altas. Ya sabemos de que existen leyes que regulan todo lo relacionado con la corrupción, leyes que también facilitan el conocimiento de la misma. Por ejemplo, la ley de ética gubernamental, la ley de acceso a la información pública. Hay también tribunales, el Tribunal de Ética Gubernamental, el Instituto de Acceso a la Información Pública. Hay unidad especializada en la Fiscalía para el combate a la corrupción. Hay tribunales especializados dedicados a la investigación de delitos graves. Hay una ley de extinción de dominio que está orientado a quitar los bienes a los corruptos o a los que los han obtenido ilícitamente, y hay un juzgado especializado de extinción de dominio. Tenemos entonces leyes, instituciones, funcionarios encargados precisamente para el combate de la corrupción. Es necesario que los ciudadanos jueguen también un papel activo. Así como hay una publicidad de que todos tenemos que contribuir en la seguridad, también creo que todos tenemos que contribuir en el combate a la corrupción, que es tan grave como el problema de inseguridad de nuestro país. Bueno, muchas gracias. Creo que el tiempo se nos fue. Solamente enviar una calurosa, efusiva y muy cariñosa felicitación a nuestros niños salvadoreños, ¿verdad? Porque hoy estamos en la celebración del Día del Niño. Así es que... Bueno, me uno a las felicitaciones y muchas gracias, Tony, por hacer espacio, y nos escuchamos el próximo jueves en este programa de Deberes y Derechos. Que tengan un buen día. Buen día a todos. Porque la conquista del Estado de Derecho es una responsabilidad de todos y todas. Hemos presentado para usted Derechos y Deberes. Nos encontramos en esta aula abierta en el próximo programa.